Soy estudiante de psicología y no comprendo las estructuras clínicas de Lacan. ¿Qué diferencia a un neurótico, un perverso y un psicótico? Bueno, para responder a esa pregunta, primero que tenemos que tener en consideración qué es lo que esas palabras están intentando nombrar. No son palabras que intenten nombrar cuánta ansiedad tiene ese sujeto o cuán bajo es su estado de ánimo. Lo que nombran esas palabras es la forma en la cual ese sujeto se posicionó frente al goce, el otro y el lenguaje. Y vos me podrás preguntar, ¿qué es el otro, el goce y el lenguaje? Bueno, imagino que en la facultad un poco te lo explicarán. No obstante, yo voy a usar una serie de metáforas didácticas, ¿sí? Para que puedas capturar qué es lo que diferencia a estas estructuras clínicas. Estamos de acuerdo en que la realidad es caótica. Estamos de acuerdo en que el lenguaje nos antecede. Y no existe la posibilidad, en términos humanos, de mantener un contacto a la realidad sin estar atravesado por el lenguaje. Ese atravesamiento por el lenguaje se cristaliza, en esta metáfora, a través de una soga. Una soga que te mantiene unida a la realidad. Porque la realidad en sí misma es irrepresentable. Nunca podés llegar a entrar en contacto con la realidad tal y como es. Una vez que atravesaste el Edipo, estás para siempre condenada a tener unos lentes que no te podés sacar, una soga que no podés darte cuenta de dónde vino y que te genera lo que Lacan llamaba división subjetiva. De hecho, esa operación, esa soga que te quedó abrochada, a vos te deja expulsado afuera un objeto que se llama objeto A. Entonces, no importa qué o cuánto hagas, siempre te va a faltar algo. El neurótico, en esencia, es una posición particular frente a la falta. Y a menudo está atravesado por la pregunta de qué desea el otro en mí. Incluso muchas veces el neurótico se dota de una importancia que no tiene o cree estar en un lugar que en realidad ya no está. Lo que pasa es que esa soga, insisto, es tan dura y él no la puede ver que quedó ahí capturado. No importa lo que haga, no se la puede terminar de zafar. Entonces su padecimiento puede estar atravesado por la culpa, puede estar atravesado por parálisis, reprime, puede tener fobia social, puede tener rumiación, tiene elaboraciones simbólicas, fantasea. La fantasía recordemos que queda por afuera. Él puede distinguir adentro y afuera porque tiene una soga que lo aprieta. Habiendo ya aclarado lo del neurótico, pasamos al psicótico. En el psicótico, en sentido puro, en el sentido rígido, en el sentido seminario 3, ¿no? Porque acá estamos hablando de estructuras en un sentido puro. No hay intermedios posibles ni dominancia estructural alguna. En el psicótico esa soga no está. Está loco de atar, ¿no? Entre comillas. Entonces, la conexión a la realidad no está mediada por ningún lazo. Y recordemos que la realidad es caótica. Si no está mediada por ningún lazo ni ninguna soga, la única forma que tiene el psicótico de mantener una conexión a la realidad es inventándosela. Entonces, se le inventa, pero no es un invento en el sentido ficcionado o en un sentido manipulado o creado simbólicamente como en el neurótico. Es un invento psicótico. Esos inventos, por ejemplo, pueden ser suponer a los demás maniobras coordinadas e interrelacionadas para hacerle algún daño. En general, por ejemplo, la depresión como fenómeno clínico es transestructural. No existe como tal una estructura depresiva. Las estructuras son las que venimos hablando. No obstante, uno puede hacer una apreciación, una distinción entre una depresión neurótica y una depresión psicótica. En una depresión psicótica, uno lo que observa, más allá de los delirios o lo que pueda recortar el DSM, ¿sí? Es el vacío radical. Es decir, no, cuando es vacío es literalmente vacío. No está atravesado por la pregunta de qué soy para el otro. Uy, no cumplí con la expectativa del otro. No, no. También la falta de movimiento, la falta de proyecto es total, es radical, es literal. No hay ahí un... Por eso, por eso el padecer psicótico es tan específico. Por ejemplo, acumular muchas cosas, bolsas, animales, tener distintos tipos de rituales, los rituales psicóticos, bueno, toda una serie de fenómenos que nosotros llamamos fenómenos elementales, ¿sí? Que tienen la función para ese sujeto de mantenerlo en algún punto organizado. Que una producción
sea psicótica, no tiene que ver con cuán concordante es con la realidad. ¿Está bien? Por eso también me parece que es muy fino y preciso como matriz conceptual el psicoanálisis lacaniano y la psicopatología estructural para interpretar estos fenómenos. Si a un sujeto, por cuestionarle una creencia, vos ves cómo se le descompensa el mundo, se le cae el mundo, pierde el contacto con la realidad, el cuerpo empieza a soltarse ante el cuestionamiento que se le está haciendo. Uno puede interpretar que es un fundamentalista, los neuróticos pueden interpretar que es un fundamentalista, que algo le pasa, que no está bien. No es que, por ejemplo, es un tema sensible. No. Es un tema que si se toca, cuestionar esa idea es una descompensación hacia la existencia y el ser en sí mismo de esa estructura psicótica. En el neurótico eso nunca pasa del todo. El neurótico puede cambiar de idea. En ese sentido es más laxo porque no depende de esas invenciones para mantener el lazo a la realidad. Es más, el lazo a la realidad es como un poco impuesto, pero no se vive como invasivo. Eso que es impuesto no se vive como invasivo, se vive con división. Lo que el otro desea de mí me lo pregunto, pero cuando el otro muestra que me desea, resulta que no quiero renunciar a otro deseo, ¿no? Entonces se va deslizando, no termina nunca de ser capturado. El psicótico, en cambio, cuando encuentra algo, cuando encuentra un punto de estabilización, bueno, insisto, uno puede ver que se agarra de eso. Y si eso de lo que se agarró se sostiene externamente, por ejemplo, Joyce, Seminario 23, que se volvió novelista, escritor, y con eso se inventó un sintón, se pudo estabilizar. Pero si a un sujeto, cuando pierde el trabajo, una cosa es estar mal porque agarra desempleado, pero si un sujeto, por ejemplo, pierde el trabajo y de repente ya la vida deja de tener sentido, literalmente, insisto, no es una expresión, es literal. Bien, son pequeñas coordenadas que nos permiten localizar los fenómenos. No obstante, todo esto requiere matices y esto no deja de ser un video para redes sociales. El desarrollo de la psicopatología requiere mucha más exhaustividad que esto. Las fantasías no aparecen como propias. La duda, a menudo, no es posible. Uno ve que es una postura. Es paradójico porque yo te decía que el neurótico tiene una soga que es muy rígida, muy dura, pero el psicótico, como se tiene que inventar delirantemente las cosas, depende demasiado de ellas para estabilizarse. Depende tanto de ellas que queda atrapado por sus propias invenciones. Insisto, las invenciones no son voluntarias, por eso se dice que el inconsciente en la psicosis, en el sentido puro, está a cielo abierto. Para quienes quieran profundizar además sobre este punto, tienen mi video sobre brotes psicóticos, ya subido. No hay represión de los contenidos inconscientes ahí. De hecho, no hay ningún inconsciente para interpretar ni para traducir, sea Freud, sea Klein, sea quien sea. Y quien tenga formación en psicoanálisis y haya presenciado a una persona descompensándose psicóticamente, puede ver todo lo que el neurótico describe, sueña, fantasea o llega a través de un extenso análisis a más o menos pesquisar. El psicótico, todo eso está a la vista. Ahora, alguien escuchando este video podrá preguntarse, pero yo conozco a varias personas diagnosticadas con esquizofrenia o con otros diagnósticos, lo que pasa es que son diagnósticos DSM y por eso se presta a confusión, que tuvieron el contacto con la realidad un tiempo o que no están todo el tiempo chifladas. No, por supuesto que no están todo el tiempo chifladas. Pero además tenemos que tener en cuenta otro concepto, ¿sí? Que ya no es el de psicosis, en sentido de que la soga no hay, sino psicosis ordinaria, en la cual el sujeto tiene los recursos para inventarse otra soga, una soga mucho más finita, una soga que incluso el propio sujeto puede ubicar. ¿Está bien? Recordemos que en el neurótico eso está imposibilitado estructuralmente. En la psicosis ordinaria eso está. Puede ser un gran proyecto. Recuerden que yo había hecho un video sobre el deseo en la psicosis inclusive. Puede estabilizarse, por ejemplo, con una anorexia que le permita sentir sus propios huesos. Puede estabilizarse con... esto no implica que todas las personas con anorexia sean de estructura psicótica. Hay que justamente en el caso por caso escuchar para ver a qué fenómeno obedece. Lo interesante es que esta matriz conceptual de psicopatología lacaniana es sumamente raro que te equivoques con un diagnóstico estructural. No pasa lo que pasa a veces con los diagnósticos de DSM que se cambian 5 veces. El diagnóstico de estructura es ese, ya está estructurado el sujeto así. No obstante, esto no implica que toda su experiencia quede reducida a la categoría de estructura. Es más,
El psicoanálisis en cierto punto apuesta a producir algo por fuera del determinante estructural. En la neurosis se habla justamente de atravesar el fantasma. Pero volvemos a la psicosis. Entonces, en la psicosis ordinaria, la consistencia subjetiva a veces depende de recursos o de sogas, insisto, fabricadas por el propio sujeto, anudadas por el propio sujeto. El propio sujeto ese es el nudo. En algunos sujetos esto también puede verse con llenarse el cuerpo de hormonas para tener una masa muscular que les genere la sensación de consistencia corporal. Insisto, esto no significa que todas las personas que hagan culturismo sean de estructura psicótica. Esto es solo una metáfora didáctica. Y vuelvo a reiterar, esto no deja de ser un video para redes sociales. Es un tema que requiere ser abordado exhaustivamente y con precisión en las respectivas cátedras de psicopatología por quienes estén a cargo de ellas brindando esas clases en las universidades del país. ¿Está bien? No obstante, para quienes nunca vayan a presenciar una de esas clases y necesiten un poco de esta información también, tengan presente que, en base a lo que estoy diciendo respecto a las hormonas, bueno, alguien podría todavía tener dudas y yo le planteo, si a ese sujeto le sacamos las hormonas, ¿qué pasa? Alguien podría decir, psicobarrado, ¿qué estás diciendo? ¿Cómo alguien, insisto, de estructura psicótica, porque puede no tenerla y usar hormonas, ¿no? ¿Por qué insinúas que eso podría estar relacionado a una psicosis? Yo te podría contestar, pero vas a sacarle las hormonas a ver qué pasa. ¿Cómo explicas esos fenómenos que vas a ver desde la neurosis? Entonces, insisto, estos arreglos son que se inventan en la psicosis ordinaria, que pueden ser infinidad, infinidad, hay un montón documentados, son los que permiten sostener el propio cuerpo. En esos sujetos, entonces, como decíamos, gracias a esa masa muscular o al sentir esos huesos, aparece un goce que ya no es invasivo. Ese sujeto puede mantener lazo, puede mantener vínculo, se mantiene estabilizado. La realidad deja de ser invasiva, empieza a sentir que tiene un lugar en la realidad justamente. Esto Lacan le llamaba arreglo o sintón, a esa soga que el sujeto se inventa para anudar los registros de la realidad. Bueno, ¿y en el perverso qué pasa? En el neurótico ya dijimos que esa soga que lo enlaza a la realidad es muy dura, muy rígida y que él no la puede ver. En el psicótico que no la tiene. El perverso, en lugar de dejarse atar por esa soga, en los momentos más estructurantes, él toma la soga de otro. Toma la soga que otro usa para anudarse a la realidad. Se ofrece como instrumento de goce del otro. A menudo él se funde con el objeto A. Por eso en algunas corrientes se lo llama, en realidad son de epistemología diferentes, pero se lo llama como que tienen vida parasitaria. Es realmente difícil hacer una explicación que a aquellos que les interese la criminalística o la psicología jurídica les cierre respecto a la estructura perversa, porque cuando Lacan la conceptualiza no está pensando en un concepto que sirva operativamente para el ámbito judicial o para responder a un juez. Es más, y esto me hago cargo yo de lo que voy a decir, pero cuando yo he leído sobre perversión, la sensación que me da es que es más probable que sea un juez el que tiene la estructura perversa que un criminal común, vulgar. Insisto, uno no puede hacer un diagnóstico de estructura basándose en elementos tan simples, pero es que queda así. Además, el psicoanálisis lacaniano no tiene nada que hacer en, insisto, como saber operativo del Poder Judicial o como brazo ejecutor de la psicología dentro del Poder Judicial, no tiene nada que hacer. Para eso ya está el Robert Gire, el de la escala de psicopatía, o incluso Otto Kemper, que mete a los perversos adentro de los border, que ya tienen trabajado con más exhaustividad eso. Entonces, la categoría de perverso de Lacan no tiene operatividad alguna, porque no es psicópata, no es sociópata, no es antisocial, no es el narcisista, no tiene homólogo en ningún otro marco conceptual. No obstante, yo he intentado trazar qué elementos se le parecen, y además hay varios poslacanianos que ya ni siquiera lo piensan como estructura. Por ejemplo, se habla de que la realidad actual, recuerden mi concepto de tinderización de los vínculos, por ejemplo, en la realidad actual hay ya sujetos sosteniendo montajes que parecen perversos o que tienen la forma de anestesiar la culpa como si fueran perversos, ¿no? Recordemos que en el perverso estructuralmente la culpa no está, no es posible. Lo que puede aparecer es una desesperación cuando es desenmascarado o puede aparecer malestar cuando el montaje cae, pero nada más. Pero él sabe perfectamente lo que está haciendo, ¿sí? El neurótico... Y esto, perdón,
hay que tener cuidado. Esto no implica que es bueno, que es malo. No, porque puede haber perversos por estructura, en la terminología lacaniana, que sean excelentes abogados, que sean excelentes médicos, que no hagan el mal agarrando la soga. No necesariamente implica hacerle un mal al otro el vos renegar de la castración y sostener al otro en su división subjetiva para vos no tener que hacerte cargo de la tuya, ¿no? Pero es un diagnóstico que clínicamente prácticamente no se utiliza. Es más, es sencillamente en la práctica, es un filtro para aquellos sujetos que no se quedan en el análisis. Uno enseguida los detecta que estas personas no van a seguir viniendo y no se van a beneficiar en realidad de prácticamente ninguna terapia porque no sufren ni neurótica ni psicóticamente. Se dicen muchas cosas, ¿no? A menudo, por ejemplo, es común que se armen su propia secta o su propio culto. No obstante, esto no implica que todos los líderes de sectas o de cultos son perversos o por definición malos. Pueden haber psicóticos también haciéndolo o neuróticos, canallas. O si es un intento de estabilización del propio sujeto. En el caso del perverso, no hay culpa, no hay división. Porque de hecho él mismo busca generar la división en el otro para no tener que afrontar la propia. Entonces a menudo arma montajes. Y por eso además se dice que no se psicoanalizan. Porque en todo caso, si van al psicoanalista es para poder seguir sosteniendo ese montaje. Por ejemplo, la edad a veces les impide seguir sosteniendo cierto montaje. Y con todo esto que estoy diciendo, quiero ser claro en algo. Un neurótico puede ser, en términos morales, muy mala persona. Porque no depende de la estructura. De hecho, se habla de posiciones éticas. Por eso se usa tanto en el ámbito rioplatense más bien la palabra canalla, más que perverso. Se habla de canallas, porque el neurótico puede ser re canalla. Pero rápidamente cuando el psicoanalista no consiente o no los va a ayudar a sostener ese montaje, ellos se van. Es un tema que requeriría normalmente horas para introducirse nomás. Cada vez recibo más consultas respecto al asunto del psicoanálisis como psicoterapia y su efectividad. Yo no tengo intenciones de posicionarme como un público defensor, no obstante cada vez recibo más consultas al respecto. Yo siempre digo lo mismo, no considero el psicoanálisis como la terapia definitiva o la terapia que todos deberían hacer. Muchas personas se van a beneficiar de otro tipo de enfoques. Además también depende mucho del momento del sujeto. Y también quiero aclarar algo. De la misma forma que uno, por haber tenido una mala experiencia con un cardiólogo, no quiere que la cardiología deje de existir, bueno, con el psicoanálisis pasa un poco lo mismo. Porque siempre también digo esto yo, que es que ninguna corriente está por encima del psicólogo. Primero es el psicólogo y después es la corriente. No obstante, quería aprovechar este comentario para compartir una serie de pensamientos que se me desprenden a partir de este tema. Bien, dice, sin menospreciar, igual es verdad que el psicoanálisis quedó atrapado en el pasado en muchas cosas. Bueno, habrá que ver en qué cosas, qué entendés vos por pasado ahí. Y además, escúchame, ¿el psicoanálisis quedó atrapado en el pasado? ¿O algunos sujetos quedaron atrapados en el pasado? ¿Algunos psicoanalistas quedaron atrapados en el pasado? Eso para tener en consideración. Sin mencionar que como terapia se basa casi exclusivamente en resultados aislados. Bueno, yo con esto tengo un conflicto muy serio, pero yo insisto, no es porque me interese a mí tener razón en absoluto. Es que hay muchísimos estudios donde se mide y se prueba además la eficacia del psicoanálisis. Entonces a mí me pasa algo súper loco, porque veo los estudios y los estudios no dicen lo que se dice. Entonces, ¿a qué le creo? ¿A los estudios o a lo que las voces populares dicen, no? Por supuesto que siempre lo más importante para mí va a ser el bienestar de las personas. Si todas las personas se benefician de un estilo de terapia que no es la psicoanalítica, por supuesto que se termina el psicoanálisis. Pero no es eso lo que viene sucediendo. Sí, quiero aprovechar para continuar con el comentario. Los resultados, entonces, insisto, no son aislados. Hay estudios de la Universidad de Cambridge, hay estudios comparativos. La terapia basada en la mentalización y la terapia focalizada en la transferencia son psicoanalíticas y tienen eficacia medida en un sinfín de afecciones y además son parte del gold estándar para el tratamiento del TLP. Lo que pasa es que y esto lo diferenció incluso el mismo Lacan, una cosa es el psicoanálisis que se enseña en la universidad, otra cosa es el psicoanálisis aplicado y otra cosa es el psicoanálisis puro. Ojo también con confundir estas cosas. Bien. Me comenta, está lejos el psicoanálisis de ser medicina basada en evidencia. A ver, lo que pasa es que hay estudios de medicina basada en evidencia que prueban la efectividad de la TCC, de psicoanálisis y de múltiples corrientes y enfoques. Son pocos, pero los hay. Y en la medicina basada en evidencia es mucho más importante lo que funciona que el fundamento de por qué funciona. Porque hacia adentro de la psicología, y esto no es solo chispa o problemas entre psicoanálisis y TCC, entre todas las corrientes que hay,
se emplean diferentes explicaciones para un mismo fenómeno y todas producen efectos terapéuticos diferentes, que la propia medicina basada en evidencia te evalúa, porque te dice, hay estudios donde te dice, la terapia basada en la mentalización fue más efectiva para abordar este núcleo de síntomas. La terapia dialéctica conductual fue más efectiva para este otro núcleo de síntomas. Lo cual es bastante lógico. Es bastante lógico porque incluso vos desde la psicobiología podés darte cuenta a qué nivel opera cada teoría. Así que eso también hay que tenerlo en consideración. Bien. Al que le sirva que lo haga, pero es de mala práctica por parte de un psiquiatra hacer una derivación a un psicoanalista. Bueno, vos tenés que tener en consideración que el psicoanalista por definición es un profesional de la salud. ¿Está bien? Y el psicoanálisis está reconocido por un sinfín de organismos de salud como una terapia más. O sea, yo insisto, si la OMS y todos los organismos de salud sacan comunicados prohibiendo el psicoanálisis, a ver, yo soy un hombre de ley, se terminó, pero está reconocido, por favor. Eso también ténganlo en consideración. Por supuesto que, y les voy a comentar, leí en el Ministerio de Salud de Reino Unido unas pautas de recomendación en psicoterapia y, por ejemplo, para abordar depresión, a la terapia psicoanalítica la ponía como última, teniendo en cuenta dos criterios, costo-beneficio y cantidad de estudios empíricos. Pero no la dejó afuera, la puso última. Porque antes estaba, por ejemplo, hacer actividad física. Claro, es más económico. Pero fíjense qué concepción de sujeto hay detrás de plantear. O sea, insisto, la misma organización que te está diciendo que el psicoanálisis va último es la misma que te dice, bueno, pero primero hacer actividad física, apoyo grupal. Y aparecía entre las primeras la terapia TCC adaptada a depresión. Bien, porque en esencia son herramientas dirigidas a los núcleos sintomáticos de lo que se conceptualiza como depresión, pero siguen sin ser concepto con sujeto. Además, tengamos en consideración que en la mayoría del mundo se practica la TCC, en la mayoría del mundo no se practica psicoanálisis. Y tampoco es que haya un contraste tan marcado como a veces pareciera que fuera a ser la diferencia entre TCC y psicoanálisis cuando uno escucha este tipo de descalificaciones hacia el psicoanálisis. Entonces, vuelvo a lo mismo. Antes que psicoanalista, psicólogo. El psicoanalista tiene que estar alfabetizado en psicología. Tiene que entender a qué nivel está operando o qué está haciendo. Por lo tanto, debe tener conocimientos básicos de muchas disciplinas. La psicometría, tiene que tener en consideración la conducta, tiene que conocer, por ejemplo, a Vygotsky, pero no única ni exclusivamente. Tiene que tener un conocimiento elemental de Skinner, tiene que tener conocimiento elemental. Después, la matriz conceptual con la que elija trabajar en el padecimiento humano es una elección profesional y siempre que esté respetando la ley, es bienvenido. Bien. Además, esta persona menciona, ¿no? Hacer derivación a psicoanalistas en trastornos de ansiedad generalizada o trastornos por ataques de pánico sería mala praxis. A ver, que hay terapias psicodinámicas breves o terapias psicodinámicas focalizadas aprobadas por seguros de salud en Alemania y en un sinfín de países que funcionan para trastornos por ataque de pánico y ansiedad generalizada. Hay un entendimiento del psicoanálisis superficial que es como si fuera el método freudiano o como si fuera no darle herramientas nunca al paciente. Eso no es verdad. ¿Está bien? Capaz habrá alguien que trabaje así. No me consta tanto. También es cierto, porque esto uno lo escucha a veces, que hay personas que dicen, el psicoanálisis me ayudó de tal momento a tal momento, después hice otra terapia. Cualquiera, A veces pasan a gestáltica, a veces pasan a DBT, y está bien. Y dicen, y después volví a psicoanálisis. Y ahora me está sirviendo mucho más, por ejemplo, ¿no? Y es parte del recorrido de cada uno. Entonces, quería dejar claro con este video 3 puntos fundamentales. Ojo con que el psicoanálisis es obsoleto o las personas son las que están sosteniendo ideas obsoletas. Son dos cosas diferentes. Después, no es una terapia que se basa en resultados aislados. Y no es una mala práctica hacer una derivación. Además, hay sujetos que efectivamente uno les ofrece. Yo, a veces cuando me piden derivaciones, les digo, ¿querés hacer terapia con un conductista o con un psicoanalista? Me dicen, con un psicoanalista. Bueno, ahí también el sujeto tiene que poder elegir. A ver, Skinner, por ejemplo, pensaba que su teoría iba a poder ser empleada para mejorar el bienestar social. La realidad demostró todo lo contrario. El condicionamiento operante se usa con otros fines. Entonces,
Y además también podríamos discutir incluso a nivel filosófico, quién determina qué es bueno para el otro, manejando el ambiente deliberadamente para producir determinado efecto de sujeto. Entonces, ojo también con eso, porque hay algo del orden de una especie de arrogancia que detecto, que me parece que hay que visualizar. Insisto, no es un descalificativo en un sentido personal, no me importa eso, no me importa para nada. Lo comparto, porque a veces hay arrogancia al lado de muchos psicoanalistas que uno escucha hablar, por favor. Pero hay una arrogancia estructural en ese marco teórico, donde se pasa a suponer que uno puede saber qué es lo mejor para el otro. Y eso se ve, por ejemplo, cuando se quiere desplazar a cualquier otra corriente que no sea la conductual. Muchas veces se escucha ese tipo de comentarios. Y yo, hoy en día, de psicoanalistas, más bien lo escucho poco eso. Creo que es importante estudiar, tener las distintas perspectivas y nutrirse lo máximo posible para poder sostener una clínica ética y poder abordar efectivamente los problemas de las personas. Yo conozco muchas personas con ansiedad generalizada y ataque de pánico que se han beneficiado profundamente de una terapia psicoanalítica. Porque, insisto, hay que ver quién es el que instrumentó esa terapia, cómo la aplicó, cómo la empleó. Y si tienen dudas, yo les voy a dejar en la sección de comentarios de este video toda una serie de links para que consulten, por ejemplo, de la Universidad de Cambridge y también de estudios que se han hecho sobre enfoques de psicoterapia basados en psicoanálisis. ¿Qué suplemento vitamínico, si es que hay, podría ser beneficioso para tener mejor ánimo en general? ¿Hay alguna vitamina, mineral o suplemento que tenga respaldo relacionado con esto? Bien, en cuanto a lo que son vitaminas y minerales, todas las que estén en deficiencia te van a producir problemas de estado de ánimo. La más clásica, de la que más se habla actualmente, es la vitamina D. Pero ahí también entra el selenio, el zinc, las vitaminas del grupo B que son críticas. Y en general en los estudios las vitaminas y minerales suplementados suelen tener efectos muy modestos para elevar el estado de ánimo si hay alguna condición por la cual esa persona no esté teniendo un estado de ánimo normalizado o normal, que podríamos debatir acerca de qué sería un estado de ánimo normal. Pero en definitiva, si no hay deficiencia, no tienen efectividad comprobada y agregar más vitaminas o más minerales, porque sí, no tiene efectos elevadores del estado de ánimo. Para estructurar esta respuesta que les estoy brindando, lo que yo pensé fue todo lo que está contraindicado en personas con bipolaridad, por poder producir switch maníaco, que sean suplementos de venta libre, ¿no? Entonces, igual ojo porque algunas de las sustancias que voy a mencionar creo que están controladas, pero me fijé que en Argentina todas se consiguen por Mercado Libre. Igual también aclaro otra cosa, antes de pasar a decir el nombre. Nadie vaya a pensar que por consumir esto se arregló sus problemas. Muchos de estos suplementos son caros, tienen interacciones alimentarias graves, pueden comprometer gravemente su salud, porque no perdamos de vista algo. Si funciona, es porque está haciendo algo a nivel farmacológico que muchos psicofármacos puedan estar haciendo también, ¿no? Digo, los psicofármacos diseñados para elevar estado de ánimo también van a actuar en regiones similares, no van a actuar en regiones muy diferentes. Entonces, seamos claros, que sea un suplementito de venta libre no lo hace más seguro. Puede ser todo lo contrario. Y si se está tomando otra medicación, pueden terminar en el hospital. De hecho, en un trabajo práctico que diseñé en colaboración con la Cátedra de Farmacología en 2023, yo puse un ejemplo donde había un suplemento muy popular combinado con otro fármaco que se toma muy popularmente y terminaba muy mal, ¿no? Y los estudiantes tenían que explicar por qué había pasado eso. Así que mucho ojo, porque esto funciona. Significa por defecto entonces que no es seguro. Consulte con su médico, por favor. Tenemos el DHEA, ¿sí? Que se lo cataloga habitualmente como un prohormonal. Tenemos la hierba de San Juan, que esto tiene eficacia antidepresiva importante y a su vez no es segura de consumir. Tenemos la S-adenosilmetionina, la yohimbina, el azafrán. El azafrán, así como escuchan, se vende en suplemento, incluso tiene varios estudios comparativos con escitalopram, donde tiene una efectividad similar, para que se hagan una idea de lo que estamos hablando. Tenemos a la mucura pruriens, que también, precursora de la dopamina, mucho cuidado. Y el L-metilfolato. Y marginalmente en muy poquitos estudios aparece mencionada la maca peruana, no obstante sus efectos más bien son modestos. Lo que yo les he mencionado hasta ahora es lo que tiene más evidencia y más probabilidad de provocar subidas de estado de ánimo, siendo productos de venta libre y que todos deberían consultar con su médico antes de consumir, porque podría ser extremadamente peligroso consumirlo sin notificarle a su médico.
Y también hay un capítulo aparte para todas las vitaminas del grupo B modificadas químicamente o sustancias utilizadas en demencia que ya bordean el espacio de suplemento y pasan a ser una especie de medicasuplemento o suplemedicamento, ¿no? Ahí ya la diferencia no es tan tajante.